que cometen que las personas piensan que eso es una demanda. No, la querella es una forma de dar inicio al proceso penal venezolano. Es tan así que recientemente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia menciona que la querella ni siquiera le da la cualidad de imputado, porque solamente la querella tiene que contener unos ciertos requisitos que están establecidos a partir del artículo 274 del Código Orgánico Procesal Penal, que es la identificación de las partes, que tiene que identificar cuál es su estado civil, el parentesco, e igualmente debe hacer una relación de los hechos, el delito, y el juez de control inclusive no tiene que valorar el fondo de la querella si reviste en carácter penal o no, porque solamente debe admitir el escrito de querella si es procedente o mandar su subsanación, o en tal caso rechazar el escrito de querella, y si lo llega a admitir, el tribunal lo remite a la Fiscalía del Ministerio Público para que inicie la investigación. ¿Qué pasa con la querella? La querella es importante porque, sobre todo, por ejemplo, ustedes que están del lado de la Procuraduría, que representan el Estado, y para, por ejemplo, lo que representan las víctimas, porque la querella le da, yo le llamo los superpoderes a las víctimas, porque la víctima simple, que no está querellada, es una víctima, como nosotros decimos, doctora Jessica, es de pan. ¿Por qué? Porque está supeditada a lo que haga el Ministerio Público. En cambio, cuando la persona, la víctima, se querella, ahí sí le da otro tipo de derechos. Por ejemplo, la víctima, si no está querellada, solamente puede recurrir de la sentencia absolutoria y el sobreseimiento. Cuando la persona se querella, sí puede recurrir de la al juicio oral y público. El que está querellado, la parte querellante puede preguntar a los testigos, a las demás partes. Mientras tanto, si es una víctima simple, no lo puede realizar. Entonces, por eso aunque hoy día con la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, anteriormente, la víctima también, cuando se querellaba, podía solicitar diligencia de investigación. Sin embargo, ahora con la reforma del Código, no es necesario que la víctima se querelle para solicitar diligencia de investigación durante el proceso. Esa es una reforma que me parece bien, porque anteriormente, si la persona tenía desconocimiento de eso y quería proponer una diligencia de investigación al Ministerio Público, no, pero que no es eso. ¿Era la computadora? No, es la... Bueno, entonces, ahorita seguimos. Aleluya. Resulta que, como les mencioné anteriormente, la víctima no podía proponer diligencia de investigación, y es importante hoy día porque la víctima tiene que tener participación activa también en el proceso. Muchas veces sucede que, por ejemplo, va la persona y solamente denuncia y se olvida de su caso. Y dice, no, la fiscalía nunca hizo nada. Pero ¿cómo va a ser si tú tampoco estás presente en el proceso, siempre activándolo, impulsándolo? Porque así como usted denuncian miles de personas diariamente, y en un despacho fiscal hay 1, 2 o 3 fiscales para 10.000 casos, y es mentira que el fiscal se va a detener solamente en su caso, y sobre todo si la persona está en libertad, que es otra situación, porque la fiscalía siempre le da prioridad a los que están privados de libertad, porque los lapsos son más cortos. Entonces, la víctima, con esto, le da esa cualidad. ¿Qué sucede? Que una vez iniciado que se da inicio al proceso penal, algo que quiero acotar. En estos días un abogado me dice, porque yo admití un escrito de querella, se remitió a la fiscalía, y la fiscalía posteriormente desestimó el escrito de querella. Recuerdo que el abogado me dijo, pero ¿por qué lo va a desestimar si es una orden del tribunal? No, porque el tribunal solamente, como les dije, ve los requisitos y lo remite, si es acaso, a la fiscalía si la llega a admitir. Y la fiscalía determinará si los hechos punibles, es decir, hechos denunciados o de la querella, revisten carácter penal o no están evidentemente prescritos, porque si no, solicitará la desestimación de la denuncia. Eso está establecido en el artículo 283 del Código Orgánico Procesal Penal, que puede ser también cuando existe un obstáculo para el Ministerio Público para intentar la acción. ¿Por qué? Porque los delitos de instancia de parte, como les dije anteriormente, sale de la esfera del Ministerio Público, no lo puede investigar. Se preguntarán ustedes, ¿y cómo sé yo cuándo un delito es de instancia de parte o no? El mismo código te lo establece. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo: el delito de daños a la propiedad. Yo le caigo a piedra a su carro, es un delito de daños a la propiedad, solamente procede de instancia de parte. Los delitos como difamación e injuria solamente proceden de instancia de parte, porque solamente atenta contra el honor de la persona, es un delito privado.
Y otro conjunto de delitos que así mismo establece la ley, por ejemplo, la apropiación indebida simple. Yo le doy esto a este ciudadano y él, para que haga un uso determinado y él se lo llevó, es una apropiación indebida simple. Eso solamente procede de instancia de parte. O sea, como le mencioné anteriormente, directamente una acusación privada, directamente del tribunal de juicio. Ok. Una vez que el Ministerio Público inicia la investigación, practicará las diligencias urgentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Debemos recordar que el Ministerio Público es parte de buena fe y entonces debe recabar tanto los elementos para inculpar como para exculpar. Es decir, para determinar si ciertamente esa persona guarda relación con el hecho o no guarda relación con el hecho también. Por eso es que decimos que el Ministerio Público es parte de buena fe, porque debe esclarecer los hechos durante la investigación. Si bien es cierto, el Ministerio Público tiene el monopolio de la investigación, esa investigación no es plenipotenciaria, porque para eso está el juez de control, que es el que controla la investigación del Ministerio Público. Por ejemplo, va una víctima o va la defensa privada en un caso y solicita una cierta diligencia de investigación y el Ministerio Público hace caso omiso, no se pronuncia. ¿Qué debe hacer la parte? Debe solicitar lo que se denomina un control judicial, solicitárselo al tribunal de control para que el control le indique al Ministerio Público, practica las diligencias de investigación, o inclusive, si el Ministerio Público me niega las diligencias de investigación, si se pronuncia y yo no estoy de acuerdo con el planteamiento que me hizo el Ministerio Público por las razones por las cuales me lo nego, yo puedo solicitar al juez también que el juez de control inste al Ministerio Público, si el juez lo considera, que si son pertinentes y necesarias para la investigación, que las ordene. Y en caso de que el Ministerio Público, a pesar de ejercer el control judicial, hace caso omiso, inclusive es carácter de nulidad del acto acusatorio si llega a acusar posteriormente. ¿Por qué? Por omisión de pronunciamiento. ¿Qué sucede? Una vez que el Ministerio Público recaba ciertos elementos de convicción, el Ministerio Público debe hacer un acto que se denomina acto de imputación. ¿Qué es el acto de imputación? No es más que informarle al imputado que tenga conocimiento de que se le está investigando por la comisión de un hecho punible. Eso está establecido con la última reforma del Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 126 raya. Nosotros, ¿qué hace el Ministerio Público? El Ministerio Público llama al imputado, le indica, debe ir con su abogado de confianza, porque si toda declaración realizada por un imputado sin la presencia de su defensor o defensora de confianza es nula. Entonces debe asistir con su abogado debidamente juramentado ante el Ministerio Público si lo citan para la realización de la acto de imputación, donde le van a indicar cuáles son los elementos de convicción que tiene el Ministerio Público para imputarle al delito. Y de ahí realmente es que comienza formalmente la investigación, porque la investigación no puede ser llevada a las espaldas del imputado. Una vez que el acto de imputación se realiza, estamos hablando en este caso de procedimiento ordinario, ahorita le voy a explicar algo. ¿Qué sucede? El Ministerio Público recaba todas las diligencias de investigación. Una vez que haya terminado la investigación, debe concluir la misma. Pero ¿qué sucede? La investigación no puede ser perenne. No puede ser perenne. O sea, yo no puedo tener un caso, una investigación para toda la vida. ¿Por qué? Porque debe concluir en el lapso más corto. El artículo 295 del Código Orgánico Procesal Penal establece lo que es la duración de la investigación y lo que es la fijación de un lapso prudencial. ¿Qué consiste? Por ejemplo, ya a mí me imputaron el día de hoy, porque es desde la individualización de la persona, no es que desde que inició el hecho. No, desde que me individualizaron a mí, que me imputaron, desde ahí inicia este lapso para investigar. El Ministerio Público tiene hasta 6 meses para investigar. Después de pasados los 6 meses, yo puedo, por ejemplo, puede ser cualquiera de las partes, la defensa, el imputado o la víctima, ciudadano juez, insta a la Fiscalía que emita el acto conclusivo correspondiente. Eso se le denomina la fijación de un lapso prudencial. El lapso prudencial se le otorgará de 30 días al Ministerio Público para que concluya la investigación. A excepción, hay un catálogo de delitos que establece el Código Orgánico Procesal Penal: delitos de corrupción, que es lo que le interesa a ustedes, los delitos de homicidio, delincuencia organizada, droga de mayor cuantía, legitimación de capitales. Ese conjunto de delitos no procede 30 días, sino 6 meses para que concluya, se le otorga un lapso prudencial de hasta 6 meses.
¿Qué sucede si el Ministerio Público en esos 6 meses no emite el acto conclusivo? La sanción que le da el legislador está establecido en el artículo 296, que es el archivo judicial de las actuaciones. Que el archivo judicial de la actuación inclusive cesa la condición de imputado de la persona, pero este archivo no es un archivo, esa sanción no es definitiva. ¿Por qué? Porque si surgen nuevos elementos que así lo acrediten, el Ministerio Público podrá solicitar la reapertura de esa investigación para continuar la misma previa autorización del juez. Pero, como se lo menciono, si surgen nuevos elementos de convicción que la motiven, no es que no deben motivar por la razón del Ministerio Público por qué solicita la reapertura de dicha investigación. Por eso, una cuestión que les digo, estos son los lapsos cuando hablamos de procedimiento ordinario, cuando inicia normalmente por denuncia, querella o de oficio. También debemos recordar que hay un procedimiento abreviado, que es cuando hablamos de la flagrancia. Ahí los lapsos son totalmente distintos, porque la persona que es aprendido en flagrancia deberá hacerse la audiencia, el Ministerio Público tiene 48 horas para consignar la actuación al tribunal, el tribunal tiene 48 horas para realizar su audiencia, y en esa audiencia de presentación de flagrancia, ahí se le realiza el acto de imputación. Si el juez decide, a solicitud del Ministerio Público, mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad, el lapso de investigación de 6 meses se reduce a 45 días continuos. 45 días continuos, es decir, fines de semana, días feriados, son continuos. Si el Ministerio Público acusó el día 46, el tribunal podrá considerar el decaimiento de la medida y otorgarle una medida menos gravosa. Eso muy poco sucede de verdad, porque el Ministerio Público siempre está atento, inclusive hasta causal de destitución de un fiscal, el que acuse fuera del lapso, porque tiene que estar atento a su proceso. Entonces, como les mencioné anteriormente, el lapso de 6 meses se reduce a 45 días. ¿Qué sucede una vez que concluye la investigación? Hay 3 tipos de actos conclusivos que prevé el código. El primero es el archivo fiscal, que yo digo que no es acto conclusivo, porque realmente no concluye nada, realmente suspende la investigación. Porque el Código Orgánico Procesal Penal establece que el fiscal archivará las actuaciones, y una vez que las archive, si surgen nuevos elementos, podrá reaperturar la investigación. Entonces, ¿concluyó algo? No, solamente la puso en suspenso, pero así lo establece el código, que es un acto conclusivo. Como yo digo, no concluye nada. La otra acto conclusivo es el sobreseimiento de la causa. El sobreseimiento de la causa está establecido en el artículo 300 y tiene varios numerales, porque puede ser por motivos distintos. El primero puede ser porque el hecho punible no es atribuible al imputado o no se realizó. La persona nunca, por ejemplo, denuncia que una persona la mataron y realmente estaba de viaje escondido y no estaba muerto, estaba de parranda, como dice el dicho, ¿verdad? Entonces, en ese momento, el hecho no se realizó. Puede ser el numeral segundo o el numeral tercero, por ejemplo, que estaba una causa de justificación, estaba amparado o la extinción de la acción penal, como la muerte del imputado, que es una de las causales conforme al artículo 49, concatenado con el artículo 300, el cumplimiento de una fórmula alternativa de prosecución del proceso da cabida a un sobreseimiento conforme al artículo 300, numeral tercero. A pesar de que el Ministerio Público realizó todo lo necesario, no pudo aportar nuevos datos para enjuiciar al imputado, y puede solicitar el sobreseimiento de la causa. Y el sobreseimiento, si es decretado y si queda firme, tiene el carácter de cosa juzgada. A ti no te pueden investigar por esos mismos hechos que a ti te decretaron el sobreseimiento, porque es una sentencia. De hecho, a pesar de que la Sala de Declaración Penal establece que los sobreseimientos es un auto interlocutorio con fuerza definitiva, si nosotros nos regimos por el código establece que las decisiones judiciales las sentencias son para condenar, absolver y sobreseer. Entonces, por eso que decimos que tiene también, como mencioné anteriormente, carácter de cosa juzgada. Y este es el acto conclusivo reina del proceso penal venezolano o del Ministerio Público. Porque hay un dicho que nosotros decimos: impute, impute, acusa, acusa, acusa. El Ministerio Público generalmente impute y acusa. Es lo más común que sucede. En la acusación trae unos requisitos que están establecidos en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal. La acusación fiscal primeramente debe llenar este requisito, debe indicar la identificación plena de las partes, debe realizar una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos,
Posteriormente debe indicar los elementos de convicción que motivaron la presente acusación, los preceptos jurídicos aplicables, es decir, el delito por el cual está acusando el Ministerio Público, que debe haber una congruencia con el delito que fue imputado, porque no es que a mí me imputan por un robo y después me van a acusar por un homicidio, porque es violatorio del derecho a la defensa, porque sorprende la buena fe del imputado, porque yo tengo conocimiento que me estaban investigando por un homicidio. Los medios de prueba, donde el Ministerio Público debe indicar la utilidad, necesidad y pertenencia de los mismos, y por último, un petitorio fiscal o la solicitud de enjuiciamiento. Una vez que es emitido, fíjense, cuando nosotros, en el archivo fiscal y el sobreseimiento, la fase queda hasta ahí, quedó en la fase preparatoria, no pasó más allá. Ahora, cuando el Ministerio Público acusa, ahí se apertura la fase intermedia del proceso penal venezolano, que nosotros hablamos que es como el filtro depurador para que vaya el juicio lo más depurado a un eventual juicio oral y público. ¿Para qué? Porque ahí el juez de control, debe hacer ciertas circunstancias, cierto control. Son dos tipos de controles. Un control formal, que es verificar si el escrito acusatorio reúne cada uno de estos requisitos, el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal. Y un control material es evidenciar si existe cierta expectativa de condena para no incurrir en lo que la doctrina ha denominado una pena de banquillo, es decir, mandar a juicio a una persona que a todas luces se ve que es inocente. Eso es para no enviar acusaciones infundadas, claro, entre comillas, porque inclusive, ¿qué sucede? Hay una sentencia de la Sala de Casación Penal, que es la 264 del 18 de diciembre del año 2020, menciona que así como existe el principio de indubio pro reo, que es para juicio, que en caso de duda el juez deberá absolver por duda, en la fase intermedia reina un principio que se llama indubio pro acusaciones, que a favor, si en caso de duda, a favor de la acusación, porque la misma sentencia menciona que si hay duda en la forma de la comisión del hecho y de la participación de los mismos, el juez debe disipar esas dudas declarando sin lugar las excepciones y remitiendo al tribunal de juicio dicho expediente para que salga a relucir la verdad en el debate, porque es que realmente el debate de juicio oral y público es, como decir, la etapa reina del proceso penal venezolano, porque ahí sí sale a relucir la verdad, porque ahí van a ir todos los imputados, van a ir los testigos, van a ir los funcionarios actuantes, y dependiendo del convencimiento, convencen o no al juez de que es inocente o que es culpable. Entonces, ¿qué sucede? Que la fase intermedia está establecida en el artículo, la audiencia preliminar está establecida en el artículo 309, y hay una diferencia, por eso pongo dos, porque hay audiencia preliminar para delitos cuando viene por el procedimiento ordinario o por delitos menos graves. ¿Y cuál es la diferencia? Que los lapsos son totalmente distintos. Mientras la audiencia preliminar del artículo 309 está el lapso para fijarles de 15 a 20 días hábiles, del delito menos grave se reduce de 10 a 15, pues son delitos menos graves. Inclusive la fase de investigación en delitos menos graves es más corto. En la fase de investigación, una vez que se hace el acto de imputación de conformidad con el establecido artículo 356 del COP, se le da 60 días al Ministerio Público para que emita el acto conclusivo correspondiente. Y lo que es la fijación del acto prudencial en los delitos en el proceso ordinario no existe. El juez inclusive puede decretar de oficio el archivo judicial de las actuaciones si después del día 60, esos 60 días continuos, el Ministerio Público no emite el acto conclusivo. Esa es la diferencia que hay entre delitos menos graves y procedimiento ordinario. En el tiempo de la investigación hay una fijación de la acto prudencial, no son 6 meses, son 60 días continuos. Ok. ¿Qué sucede en la audiencia preliminar? Se fija de 15 a 20 días hábiles. Por ejemplo, vamos a hablar del procedimiento ordinario. ¿Qué sucede? Ustedes, por ejemplo, en este caso de la Procuraduría, como víctimas o representantes del Estado venezolano, podrían consignar una acusación particular propia si es un daño patrimonial directamente al Estado, o cualquier víctima puede interponer una acusación particular propia. ¿Y qué pasa con la acusación particular propia? Que aparte que yo, por ejemplo, yo soy víctima de un delito y no estoy de acuerdo con la acusación fiscal, porque la acusación fiscal, por ejemplo, acusó por el delito de homicidio intencional simple, y yo considero que el delito es un homicidio calificado porque fue con alevosía. Yo me puedo apartar de la acusación fiscal y proponer mi propia acusación particular propia por un delito, e inclusive promover medios de prueba que no haya ofertado el fiscal, claro, que sean útiles, pertinentes y necesarios.
que tengan el control de la prueba. El juez después va a valorar el juez de control si son admisibles esos medios de prueba que no ofertó el Ministerio Público, o incluso el Ministerio Público se le olvidó ofertar uno, a pesar de que los tenía a la mano. La víctima, con su acusación particular propia, la podrá consignar. ¿Cuándo se consigna la acusación particular propia? Se consigna 5 días posterior a la notificación de la víctima. Hay un error que las personas piensan que es como las cargas de las partes del artículo 311, que es, por ejemplo, las partes del Ministerio Público, la defensa puede interponer excepciones 5 días antes de la audiencia preliminar, hasta 5 días. Pueden proponer pruebas, pueden proponer otros tipos de diligencias que establece el artículo 311. Y confunden que la víctima también puede interponer su acusación particular propia los 5 días antes de la audiencia preliminar. No, es 5 días posterior a su notificación, días hacia adelante. En cambio, los días de las excepciones son del día de la afiliación de la audiencia, 5 días hacia atrás, hasta ese día. Son lapsos. ¿Qué pasa? Que en caso de que el tribunal admita la acusación particular propia, si la víctima no está debidamente querellada, obtendrá la cualidad de querellante, y en el próximo eventual juicio oral y público, como mencioné, podrá preguntar, repreguntar, podrá tener participación activa en el debate, que no la tiene si una víctima pura y simple. En el caso de que el tribunal puede tomar varias decisiones, puede decidir en la audiencia preliminar, si la acusación no reúne los requisitos del artículo 308, ordenar subsanar al Ministerio Público y a la víctima de los errores de forma que detecte el juez en su momento, otorgándole, puede inclusive mandarlo a que lo subsane de manera oral, si es, por ejemplo, un error de transcripción de un artículo, o puede ordenar inclusive suspender la audiencia preliminar para continuarlo en el lapso más expedito, para continuar con la audiencia preliminar una vez que se subsanen dichos de errores de forma, más no de fondo. Ahora, si el juez de control, por ejemplo, ordena al Ministerio Público que subsane unos errores de forma en el escrito acusatorio, y viene la subsanación y viene igual, no subsanó, la consecuencia jurídica es que el juez deberá declarar con lugar las excepciones solicitadas por la defensa y decretar el sobreseimiento provisional. La declaratoria de las excepciones es de carácter provisional. ¿Por qué? Porque no es que es como un as bajo la manga que se guarda el Estado. ¿En qué aspecto? Que no es por culpa de un fiscal que fue negligente y no hizo su trabajo, tampoco vamos a premiar al imputado que cometió el delito. Entonces le da nuevamente la oportunidad para que pueda interponer nuevamente en un escrito acusatorio, prescindiendo de los vicios que detectó el juez de control en su momento, por lo cual decretó el sobreseimiento provisional. Inclusive hay una sentencia, le voy a decir, ahorita no tengo el número, del año 2019 de la Sala Constitucional, que establece que inclusive el juez de control, si detecta, a pesar que haya errores de forma, y a pesar de ello observa que no hay expectativa cierta de condena, el juez podrá decretar el sobreseimiento definitivo del proceso penal. Pero siempre y cuando, como le digo, a pesar de que estén los errores de forma, no hay expectativa cierta de condena. Puede ser que el juez detectó que el hecho punible, los hechos acusamiento público no revisten carácter penal, o el juez detectó que no hay suficiente elemento de convicción para aperturar la causa a un eventual juicio oral y público, cualquiera del artículo 300. Ahora, ¿qué sucede si el juez de control admite el escrito acusatorio? Ahí suceden dos. Primeramente, el juez debe imponer al imputado, una vez admitido el escrito acusatorio, de las fórmulas alternativas de prosecución del proceso. ¿Qué son las fórmulas alternativas de prosecución del proceso? Una forma distinta de llevar el proceso penal. ¿Qué son? La suspensión condicional del proceso, dependiendo del caso, los acuerdos reparatorios y el procedimiento especial de la admisión de los hechos. ¿Qué es la suspensión condicional del proceso? El tribunal puede suspender el proceso si es procedimiento ordinario hasta un año, mínimo un año, para que realice ciertas, el mismo código establece cuáles son las condiciones, puede terminar la escolaridad, puede realizar algo determinado, un régimen de prueba que le coloca el Estado a esa persona. Si esa persona cumple con la suspensión condicional del proceso, se le decretará el sobreseimiento, no le quedan ningún tipo de antecedentes penales. Pero que no todo delito se le puede otorgar la suspensión condicional del proceso, porque son delitos que no superen los 8 años en su límite máximo y que no estén dentro del catálogo de delitos, que no sea corrupción, que no sea delincuencia organizada, que no sea de violaciones de derechos humanos, y todo el catálogo que establece el mismo Código Orgánico Procesal Penal. Ahora,
los acuerdos reparatorios, hay un error garrafal que cometen. Por ejemplo, los acuerdos reparatorios solamente proceden para delitos que sean de carácter patrimonial y delitos culposos. De carácter patrimonial, cuando hablamos de carácter patrimonial, ¿qué es? Que sea de dinero. Yo me hurté algo, estafé a alguien, me apropié indebidamente de algo, pero que no haya violencia. Yo he visto que hay abogados que me han propuesto acuerdos reparatorios por un robo agravado. No, el robo agravado no procede acuerdos reparatorios. ¿Por qué? Porque el delito de robo agravado es un delito pluriofensivo, atenta más contra más de un bien tutelado a la vez, contra las personas, porque hay violencia, contra la propiedad, inclusive hasta contra la libertad individual, porque muchas veces a ti te van a robar, los amordazan, todo lo demás. Entonces atenta también contra la libertad individual. Entonces es un delito pluriofensivo. Entonces en ese tipo de delitos no proceden acuerdos reparatorios. Por un delito de corrupción no procede acuerdo reparatorio, porque eso mismo lo establece el código, a pesar que sea de carácter patrimonial, que yo me hurté de aquí del Estado 100.000 bolívares. No, eso está fuera de esto, porque son delitos de corrupción, porque atentan contra un daño patrimonial contra el Estado venezolano. Ahora, la otra es el procedimiento especial de la admisión de los hechos. ¿Qué sucede? El procedimiento especial de la admisión de los hechos consiste que si la persona decide reconocer los hechos por el cual está siendo acusado, el juez le impondrá una pena de manera inmediata con una rebaja especial que establece la ley. ¿Y por qué esta rebaja que establece la ley? Es un premio que le da el juez, el Estado, a la persona para no llevar una causa a juicio por el ahorro procesal. Yo te premio. Que el artículo 375 te establece que se puede otorgar de 1/3 a la mitad de la pena. Es el premio. Si solamente se rebajará 1/3 si está dentro del catálogo de delitos que siempre menciono: delincuencia organizada, corrupción, homicidio intencional, droga de mayor cuantía. Solamente procede 1/3 de la pena. El resto de delitos el juez podrá considerar sin rebaja. De 1/3 a la mitad, pero es a consideración del juez. Pero eso es el procedimiento ordinario. Ahora, hay una diferencia en los delitos menos graves. ¿Por qué? Porque el procedimiento especial de la admisión de los hechos está establecido en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, pero para delitos ordinarios. Cuando hablamos de delitos menos graves, está en el artículo 371. Y a diferencia del otro, que es potestativo del juez, es un mandato. Porque él establece el 371, numeral primero: si la persona se acogió a un tipo de fórmula alternativa de prosecución del proceso en la fase intermedia o la fase preparatoria, solamente se le rebaja 1/3 de la pena. Y el numeral 2 establece que si no se acogió a ninguna fórmula alternativa de prosecución del proceso durante el proceso, se le ordena la rebaja de. Tú no puedes apelar de los hechos, tú no puedes apelar de la precalificación, tú no puedes apelar si mantuviste la medida de privación judicial preventiva de libertad. Que sí se puede apelar si el juez otorga una medida menos gravosa. Ahí sí, porque eso mismo lo establece el código. Cuando solicitan la revisión de una medida menos gravosa. Ahí sí, porque eso mismo lo establece el código. Cuando solicitan la revisión de medida a una persona y el juez la declara sin lugar, eso es inapelable, porque la puedes solicitar cuantas veces tú quieras. Si usted quiere solicitar una revisión de medida todos los días, eso es potestativo de la persona, un derecho. Ahora, la que la niega, eso sí es apelable por en este caso el Ministerio Público o la víctima si está debidamente querellada. De resto, la víctima no puede apelar de eso, de las medidas. Una vez que se apertura juicio, bueno, ahí concluye la fase intermedia del proceso, y ahí es donde corresponde a la doctora Jessica continuar con esto. Le damos gracias al doctor por excelente exponencia. Seguidamente continuamos con la doctora Jessica González Ojeda, profesora de Educación Integral, egresada de la UPEL Maracay Abogada, egresada de la Universidad de Adolescentes, 2 años en el Tribunal Primero de Juicios Ordinarios, profesora de la planta UNEYES,
de Apure desde el año 2019 hasta la actualidad. La doctora González Ojeda compartirá su vasta experiencia y conocimiento. Y también estudió con nosotros en la UNA. Y así, bueno, entonces espero que ustedes hayan aprovechado ese conocimiento de aquí del doctor. A él, bueno, lo tengo 20 y tantos años conociendo. No voy a... Sí. Pero todavía no le he terminado de conocer. Bien, espero, bueno, que hayan apuntado tanto mentalmente como en las anotaciones todo ese conocimiento del doctor, porque fíjense que nosotros nos graduamos de abogados y decimos no lo sabemos todo, pero es mentira. La experiencia es la que nos va a dar los conocimientos. Todos los días nosotros aprendemos algo nuevo. Entonces fíjense que yo he estado aprendiendo del doctor muchas cosas, porque no he estado en un tribunal de control como juez. Yo he estado como asistente en la Corte de Apelaciones, duré 10 años. Posteriormente a eso me cambiaron a secretaria. De secretaria tuve como 5 años y de allí, bueno, entonces ya como en el sistema penal de responsabilidad como suplente, juez de ejecución, de control y de juicio, de todo ese sistema. Y eso sería también muy bueno, doctores, para que traigan una persona del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, porque ese sistema es muy complicadito, o sea, es muy diferente a este sistema ordinario. Uno dirá, bueno, sí, es lo mismo. No, es otra cosa. Ustedes lo van a ver en la alumna, eso es otra cosa. Ay, la chica ya que también la conozco. ¿Cómo es que es tu nombre? Karen. Muy nombrada todos los días para allá en juicio. Bien. Entonces, bueno, sin más preámbulos, quiero hacerles como, no sé si, ¿será que me escuchan sin el micrófono? ¿Sí me escuchan? Sí. Vamos a este coso entonces por aquí. Ok. No. Ok, ¿por qué lo digo? Así vamos a entrar más en calor. Vamos a hacer una dinámica. Fíjense que cuando la chica dijo, yo soy educadora, ¿verdad? Soy pedagogo. Entonces, para que ya a esta hora uno tiene sueñito, tiene no sé qué, entonces, yo sé que se debió el doctor hacer la ponencia solito para que él le dedicara más tiempo, porque ahorita ya ustedes van a estar agotados. Y entonces, a lo mejor a mí ya no me van a prestar atención como le prestaron algo. Entonces, vamos a hacer una dinámica, 3 voluntarios rapidito. El doctor Roger, ya lo tengo aquí de voluntario. Andrés, y vamos a ver otro voluntario. Jay. Ok, rapidito, van en un papelito, van a escribir, ¿pequeñito o grande? en pequeño o grande, como ustedes quieran, pero van a escribir algo que ustedes quieren que un compañero de ustedes sea o haga. ¿Sí me explico? Que sea o que haga. Que haga, o sea, por ejemplo, yo quiero que Orasma cante una canción. Yo quiero que Antonio salte como una rana. Así, eso, lo que ustedes al que ustedes quieren. O ustedes dicen, yo quiero que mis compañeros se rían. Todo, o sea, puede ser en general. Ok, rapidito. O sea, esto no tiene que ver con el derecho o la dinámica, pero es a los fines de vamos a romper el hielo. Y bueno, espero que ese conocimiento, ¿verdad?, del doctor, quien tiene muchísimo, de esos 15 años que tiene, 15 años como asistente, como secretario, o sea, que nosotros no llegamos así de paracaídas como juez, sino que hemos ido trabajando hemos ido creciendo, gracias al centro. ¿Listo? Listo. Ok. ¿Listo, Andri? Listo. Uy, Andri, ¿saliste de ese testamento? Primero las damas. Entonces vamos a ver. Ok, fíjense lo que va a pasar aquí. Ella está pidiendo, o ella quiere, que todos bailen. ¡Oh! Entonces, música maestra. ella va a bailar.
Usted va a hacer lo que quiere. Imagínese, música. Música, maestro. Andri, ponte algo allí. Bueno, ya, sí, ya pues. Baila, baila. Baila, baila, baila. Goza, goza, goza. Baila, baila, baila. Baila la conga, pues. La conga. Ajá, yo quiero que el doctor Luis Navas dé gracias a Dios. Ahora usted va a dar gracias a Dios. Bueno, te doy gracias a ti por tenernos aquí, pues, a ustedes aquí presentemente, por la nueva enseñanza aquí, fue refrescar. Gracias. Yo no soy la parte de penal, soy abogado, soy parte de informática, pero bueno, toda la ley para todos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ajá, los compañeros que no se duerman. Ok, bueno, esta dinámica es con la finalidad de que lo que nosotros sabemos, lo que nosotros le queremos o le deseamos a los demás, entonces eso nos pasa, ¿verdad? Lo que uno llama, ¿cómo es que llama coloquialmente? El karma. El karma, ¿verdad? Entonces, para que tengamos en cuenta siempre en una relación laboral, esa es la forma, tratar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ustedes aquí, bueno, gracias a Dios colocaron esas cosas, pero yo he hecho la dinámica en otros lugares donde dice que se calle fulanito, y entonces que se le rompa no sé qué cosa, y así, ¿ves? Entonces es feo después cuando leen aquí, ay, yo tengo que decir eso. Usted tiene que decirlo. Ok, entonces fíjense, el tema de hoy yo lo titulé, ay, no se cambió. Dele allí en la flecha. Derecha, izquierda, aquí. Ajá, en el take. Ajá. Ok, régimen legal aplicable a la preparación del debate de juicio oral y público. Vamos a leer, cada día es una nueva oportunidad para aprender, cada día es una nueva oportunidad para aprender. El día de hoy es un nuevo día, el día de hoy es un cada día, entonces el día de hoy es una oportunidad para aprender. El Salmo 119.66, Salmo 119, versículo 66, lo que pasa es que uno ya en derecho coloca como artículo, pero este es versículo 66, dice: dame la sabiduría y el conocimiento que necesito, porque confío en tus mandamientos. Gloria a Dios. Entonces hoy, bueno, ya dedicado esa partecita a Dios, vamos al tema. Y es el siguiente. Bien. El doctor Laprea quedó en la parte, en la etapa intermedia. Él dijo, admitió ya su acusación, hizo el auto de apertura a juicio, hizo el otro auto que se llama ¿cómo? El 313. Entonces piensa, hay dos autos que se hacen en control, ¿verdad? Una vez que se hace la audiencia preliminar, hay dos autos que se hacen, es la motivación de esa admisión de la acusación. El tribunal de juicio se va a basar en ese auto, en el auto de apertura a juicio, porque allí es donde va a decir el delito, allí es donde va a explicar todos los medios probatorios que han sido admitidos por ese tribunal de control. O sea, el tribunal de control es el que prepara todo esto, todo ese aparataje para que el tribunal de juicio desarrolle su evento, desarrolle sus sesiones de juicio, ¿verdad? Entonces, tenemos que nos llegue el expediente, vamos a hacerlo así más dinámico en este sentido. Artículo 325, nos llegó el expediente, lo reciben. Una vez distribuido por el área de alguacilazgo, llega al tribunal que corresponda. Anteriormente habían dos, ahora en el circuito judicial penal estamos por ahí 4, gracias a Dios. Hay 4 tribunales de juicio. Entonces se distribuye entre esos 4 tribunales de juicio y se fija el debate. Este debate se fija tal como lo establece el artículo 325, no antes de 5 días ni mayor de 10 días. O sea, y los días aquí, los lazos, son no son continuos como señaló él, sino días hábiles, tal como lo establece el 156 del Código Orgánico Procesal Penal. Son días hábiles, no vamos a incluir ni sábado ni domingo, ni los días feriados, ni los días que no hay despacho, días calendarios, esos no están incluidos allí. Estos son los días nada más de lunes a viernes y los días que tenga despacho el tribunal. Entonces allí tenemos 5 días, no menor de 5 días, ni mayor de 10 días. Ese es el lazo que debe aplicarse como tal. Luego viene allí, ¿qué vamos a hacer en el día que fijemos, que le demos entrada al expediente? Fijamos una audiencia dentro de ese lapso que ya se les señaló y se van a citar todas las partes.
En el caso de los delitos de corrupción, vamos a citar, ¿a quién vamos a citar? Aparte del imputado, aparte del Ministerio Público. De los delitos de peculado culposo, de apropiación indebida, de desviación de partida, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en un peculado culposo donde es un arma de fuego, no debería estar en la Procuraduría interviniendo, porque eso prácticamente tiene que ver, es la policía como tal, o es algo más administrativo. Ok, pero nosotros últimamente estamos citando para todos los casos, citamos a la Procuraduría que esté presente allí. Como señalaba también el doctor, si la Procuraduría tiene una acusación, pues allí sí entra en el debate, sí puede preguntar, sí puede hablar, pero por lo general, pues la Procuraduría está allí. Se adhiere a la acusación fiscal, pero no más nada. No hace más nada en el debate, no hace más nada en el juicio, no pregunta, no dice. Por eso yo le decía al doctor Armas que ustedes son mirones de palo, porque van a estar allí nada más, mientras ustedes no tengan ese, no se esfuerczen por hacer facultad, no van a poder intervenir en el debate como tal, pero su presencia es importante y sine qua non para que pueda, porque si no es susceptible de nulidad, y nos ha pasado que si no contamos con la presencia, no se ha notificado a la Procuraduría, pues ese procedimiento no se inició, sino que se decreta el sobreseimiento. Entonces, porque la consecuencia de la declaratoria con lugar de las excepciones es un sobreseimiento. Pues en este caso ya sería el sobreseimiento definitivo. El doctor les habló de un sobreseimiento provisional y de un sobreseimiento definitivo. Pero en el caso de juicio, porque como ya pasó para esta etapa, este sería el sobreseimiento definitivo. Bien. Luego nos conseguimos con el artículo 329 de este mismo Código Orgánico Procesal Penal, que nos señalan los trámites de los incidentales. ¿En qué consisten los trámites incidentales? Estas son las solicitudes que realizan las partes durante todo ese proceso. Trámites incidentales pudieran ser, tal como lo establece este artículo, todas las cuestiones incidentales que se susciten serán tratadas en un solo acto, a menos que el tribunal resuelva hacerlo sucesivamente o diferir algunas según convenga el orden del debate. ¿En qué consiste? La defensa solicita que, tiene alguna solicitud en particular, el tribunal tiene que decidírsela al momento. Si no, tiene que suspender para una nueva fecha. Los lapsos para la suspensión del juicio son los dispuestos en el 318 del Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, vamos a ver si nosotros no podemos hacer un juicio en un día. Si llegan todos los medios probatorios, gloria a Dios, llegaron todos, hacemos el juicio en un día. Pero por lo general, durante los 8 años que yo tengo en juicio, no he logrado hacer un juicio en un solo día. Anteriormente sí, me cuentan los que ya tienen tiempo, pero ya no están, pero ya sé, los jueces ya jubilados, que sí, el juicio se comenzaba a las 8 de la mañana y eran las 3 de la tarde, 5, 8 de la noche, 10 de la noche, y el juicio estaba completico y terminaba ese día. Entonces esa es la regla, pero por lo general en un día va un solo experto o va un testigo y así no podemos terminarlo. Hay juicios que a veces tienen hasta 4 y 5 años sí, en proceso. De hecho yo tengo uno que tiene 5 años y todavía le falta. Entonces, porque los medios probatorios o los órganos de prueba no llegan. Por decir, hay expertos que ya no están en la fuerza. Por decir que para el momento era un sargento, ahora es capitán, ahora es no sé qué, entonces no viene porque no quiere venir. O por lo general lo que se utiliza ahora, los funcionarios del 6CPC, la gran mayoría están en Alemania, en Turquía, Estados Unidos,
ya no están en el país y obviamente ya no están en la fuerza, ya no están en el 6CPC. Y para eso entonces es que allí aplicamos lo que dice el artículo 240, que es, o sea, una vez que esto se recibe el oficio donde nos dicen que no está, tenemos que esperar ese lapso y allí hasta que podamos prescindir de este funcionario. Y si son muchos funcionarios, imagínense todo eso. Y esa es la razón por la que se tardan tanto los juicios. Pero ese no es el deber ser. El deber ser es que se termine en una sola sesión. Entonces allí por eso es que se plantean los trámites incidentales por todas esas situaciones que pueden ir pasando en el proceso. Por eso es que uno a veces, bueno, lo digo yo por experiencia, a veces termino, me da hasta lástima con los acusados. Resulta que no llegó experto, no llegó testigo, bueno, no podemos perder el tiempo, entonces vamos a incorporar una documental. Entonces, ¿qué hacemos? Subvertimos ese orden, las documentales son las últimas y nosotros las incorporamos de primero. Subvertimos el orden, pero así también nos lo establece nuestro código, nos dice que podemos hacerlo. Pero el orden procesal correcto es primero los expertos, después los testigos y posterior a eso las documentales. Seguimos. Facultades del acusado. Experto. Una vez que son incorporados los medios probatorios, son los testimonios de los expertos. ¿Quiénes son los expertos? Los expertos son aquellos que podemos denominar también peritos, o sea, aquellos que son expertos en la materia, aquellos que tienen conocimiento, que poseen una ciencia con respecto a ese medio probatorio que han promovido. Es decir, experto, el que realizó la regulación prudencial, el que realizó la inspección técnica, un experto en balística, un experto en trayectoria, un experto, o sea, en cada una de las materias. Por ejemplo, les estoy hablando en este caso de un homicidio, que son los más comunes. Entonces, el experto en trayectoria balística, buscamos a José Pérez. Resulta que José Pérez, que es funcionario del 6CPC, ya no pertenece a la fuerza. Entonces, el código nos establece en el 337 que él puede ser sustituido por alguien que posea la misma ciencia, o sea, por otro experto en trayectoria balística. Entonces, buscamos a ese experto, le solicitamos al 6CPC que nos envíe otro experto que posea la misma ciencia y podemos sustituirlo. Cosa que no podemos hacer con un funcionario actuante. ¿Cuál es el funcionario actuante? El que realizó las diligencias de investigación. Ese no lo podemos sustituir. Porque nuestro código nos dice que no podemos, que tiene que ser él, porque él fue quien vio, porque él es un testigo más. ¿Y si él muere en caso de XYZ? ¿Cómo se hace ahí? No lo podemos. Pero ¿cómo se hace en ese caso entonces? Se prescinde de el testimonio de esa persona. O sea, porque fíjense que eso es lo que pasa últimamente con casos muy viejos, o sea, casos por decir del 2018, que más que todo homicidios. Hubo un momento en el 2018-2017 que lo que era la Morenera, los Centauros, diariamente había un homicidio, ¿verdad? Pero un homicidio de esos que son de gatillo alegre, pasaron, lo mataron, no se sabe quién fue. Entonces, posterior a eso pasaron los años, allí fue cuando porque fulanito dijo que pasó el Bocaguá, no sé qué, y se lo llevó y lo mató, ajá. Entonces por eso buscan al Bocaguá y entonces se lo traen. Y lo trajeron en el 2020, porque tenía una orden de aprehensión. Entonces en el 2020 me llegó a juicio, fue en el 2023. Entonces ya esos funcionarios del 2018 ya no están. Entonces para el 2020, obviamente, para el 2023 ya han transcurrido 5 o 6 años y esos funcionarios no están. Y entonces eso es lo que pasa. Después dice, mira, la juez lo absolvió, ¿qué pasaría ahí? Pero es porque los funcionarios no vienen, o sea, por lo general, porque ya no están, ya no existen, ¿verdad? Entonces esa es una problemática que existe últimamente, pero bueno, en el nombre de Dios. Ok, testigos. Para el orden de las preguntas, tanto los expertos como los testigos, ¿quién pregunta primero? Entonces, siempre, ¿y por qué no puedo preguntar yo? No, porque eso tiene un orden y lo establece el Código Orgánico Procesal Penal. Primero va a preguntar el dueño de la prueba. ¿Y quién es o sea, la mayoría es el Ministerio Público. Entonces, el Ministerio Público fue el que promovió al experto. Entonces, el Ministerio Público es quien va a preguntar primero. Ajá, tenemos un testigo.
Pero este testigo fue promovido tanto por la defensa como por el Ministerio Público. Y aquí es donde viene. ¿Y quién entonces pregunta primero? El Ministerio Público. Entonces, independientemente que la defensa también, pero pregunta primero al Ministerio Público. Entonces, le pregunta el Ministerio Público, después la defensa y posterior a eso el tribunal. El tribunal puede realizar las preguntas que él quiera. El tribunal puede realizar todas. Una vez yo vi una telemática donde la defensa le objetó las preguntas al juez. Entonces, eso, bueno, hasta donde yo sé, eso no se puede. O sea, el juez no lo va a objetar porque él es el director del debate. Entonces no lo puede. Y la juez, bueno, le declaró, bueno, no conteste con lugar. Entonces, pero a mí no me parece. No es el deber ser. Ok, expertos, testigos, otros medios de prueba son las documentales. Las documentales son incorporadas al debate por su lectura. Es decir, la inspección técnica, que consiste en la descripción del lugar donde sucedieron los hechos, las calles, el norte, el sur, los metros, estaba un poste, estaba una luz, todo eso sería la inspección técnica, por decir, de una calle. Entonces, esa es incorporada al debate por su lectura. Por lo general se debe leer, se debe constituir el tribunal y leer que estén presentes todas las partes. Y por último, una vez incorporados, cada uno de esos medios probatorios, tanto expertos, tanto testigos como las documentales, viene la discusión final y cierre del debate, que consiste en las conclusiones por parte del Ministerio Público o del acusador particular, si así lo existe, y después viene la defensa, y por último se dicta la dispositiva de ley, que puede ser una condenatoria o puede ser una absolutoria. Ok, eso es en sí lo que es el proceso. O sea, es un resumen de cómo se da un debate de juicio. Pero el doctor explicaba lo de las acusaciones particulares, ¿verdad? Acusaciones privadas, perdón. Las acusaciones privadas tienen otra forma de llevar, y es tal como lo establece el artículo 392, donde nos explica los requisitos para las formalidades para intentar esta acción, ¿verdad? Se interpone la acusación particular de acuerdo a los delitos que nos señaló el doctor, que dice que son los de instancia de parte o instancia de parte agraviada, y posterior a eso se revisa el 392 si cumple con los requisitos. Es diferente a los otros delitos, que era por una acusación por parte del Ministerio Público, donde se revisaban los requisitos del 308. Aquí vamos a revisar solo del 392. Si cumple con cada uno de esos requisitos, admitimos esa acusación privada y citamos al acusado. Conjuntamente le anexamos a la boleta la admisión de esa acusación y le decimos que tiene que traer un defensor para que sea juramentado. Bueno, una vez que se cumpla con todo eso, se fija un lapso, tal como lo prevé el artículo 400 para una audiencia de conciliación. Esta audiencia tiene también un lapso que no puede ser mayor de 15 días. Si ellos llegan a la audiencia de conciliación, aquí termina. Si no llega a la audiencia de conciliación, si no llega a ninguna conciliación, por lo general no llega a la conciliación, porque si fueron capaces de hacer una acusación particular es porque no quieren llegar a nada. Entonces allí vamos a fijar una audiencia de juicio. Allí entonces el tribunal de juicio viene siendo como un tribunal de control, y esa primera audiencia, esa audiencia de conciliación es como una audiencia preliminar, y después el que pasa, no se denomina así, sino que yo le digo de esa manera que es casi como que un proceder de un tribunal de control. Bueno, eso sería lo más importante en cuanto a esta fase de juicio. Si tienen alguna pregunta, a la hora de la valoración de esos medios probatorios, ahí es donde está el detallazo. ¿Ve? Porque allí, una vez que tú verifiques, o que el juez verifica cada uno de esos medios probatorios, tanto expertos como testimoniales, eso los tienes que concatenar cada uno y que ellos entre sí se relacionen para determinar un juicio, o sea, para determinar una conclusión como tal. O sea, si todas las pruebas van alejadas, una para allá, otra para acá, obviamente allí estamos en presencia de un indubio por reo, y ¿a quién va a favorecer? A la persona. Bueno, ¿alguna pregunta? Muy bien.
¿Estamos bien? Adelante. Buenas tardes. En nombre de la Procuraduría le hacemos, por supuesto, le damos las gracias por este resumen tan maravilloso que hicieron de las fases del proceso penal venezolano. Por supuesto, quisiera que nos aclararan el tema de, el doctor dice que nosotros como víctima, ciertamente el COP nos establece unos numerales en cuanto a nuestros derechos como víctima, entre los cuales están presentar una querella, adherirse a la acusación fiscal o presentar la acusación particular propia en casos de delitos de acción pública o la acusación privada en casos de delitos de instancia de parte. Nos gustaría por lo menos que nos hicieran una diferencia, ya que la querella y la acusación particular propia es una manera de nosotros como víctima participar en el proceso penal. ¿Cuál es la diferencia entre la querella y la acusación particular propia, en este caso que no sería la parte de nosotros? Como les mencioné anteriormente, la querella tiene que ver con una de las formas de proceder en el proceso penal venezolano para darle inicio al proceso. Es como decir una denuncia formal, por decirlo de otro tema, pero ante el Tribunal de Control. Porque la querella solamente se puede proponer en fase preparatoria ante el juez de control. Una querella no se puede proponer en juicio, no se puede proponer en ejecución, y siempre que esté en la fase preparatoria. Una querella no se puede interponer en fase intermedia. He visto que lo han hecho, pero es un error. ¿Por qué? Porque la diferencia es que cuando tú consignas una acusación particular propia es que ya la fase de investigación concluyó, y es una forma donde, como les mencioné anteriormente, el querellante o la persona que usted querella puede interponer una acusación particular propia, se puede distinto a lo que imputó el Ministerio Público o acusó el Ministerio Público. Y si la persona, por ejemplo, no está querellada, le da la cualidad de querellante. Anteriormente, la querella no solamente es una forma de proceder, también le da poderes a la víctima, que tenga participación activa para que sea considerada parte activa en el proceso, porque de resto la víctima está supeditada a lo que diga el Ministerio Público, solamente a lo que haga el Ministerio Público, como por eso que de manera de juego le dije, es de palo, porque la víctima según sus derechos, solamente ejemplo aparte de sus derechos que están teniendo que lo llaman al proceso, proponer diligencia, ejemplo puede solamente apelar de la sentencia absolutoria y del sobreseimiento, más nada. Ahora si está querellado, sí le da para recurrir de otro tipo de decisiones. Por eso es que tenemos que saber, por ejemplo, si yo consigo una querella y la consigné el día 45 y el día 46 ya emitieron acto, el 45 emitieron acto conclusivo y el juez todavía no lo ha decidido, no puede admitir el escrito de querella porque ya la fase preparatoria concluyó. Debe consignar entonces en ese momento después una acusación particular propia, una vez que esté dentro de los 5 días después que esté notificada la víctima. Bueno, es importante que hayas aclarado eso, porque si la querella está como una forma de proceder, una forma de nosotros participar en el inicio del proceso penal, a nosotros nunca nos informan cuándo va a iniciar la investigación o proceso penal. A nosotros nos notifican es cuando ya la acusación está en el tribunal, exactamente para la audiencia de preliminar, no nos notifican para la audiencia de presentación, o sea que nosotros desconocemos el proceso, desconocemos el inicio de la investigación. Entonces siempre han dicho, desde la gestión pasada, porque normalmente la Procuraduría actuando como víctima simplemente se adhiere. Yo me adhiero a la acusación fiscal, siempre ha pasado así. De hecho, desde que yo entré a la sala me han dicho, usted solamente se va a adherir a la acusación fiscal. Y yo, listo, yo voy para allá a adherirme a la acusación fiscal. Y yo, por supuesto, hago mis informes, o sea, de qué se trata el delito, el acusado, el imputado en el caso, dependiendo de la fase. Pero sí es importante aclarar esto, que si a nosotros no nos informan, sino en este caso nosotros lo más que pudiéramos hacer es presentar una acusación particular propia y no querella. O sea, eso hay que determinarlo aquí mismo en la institución, porque me han estado diciendo, tienes que querellarte. Y yo, ajá, pero ¿cómo yo inicio el proceso penal si a mí a la Procuraduría la informan o la notifican es cuando ya para la audiencia preliminar? Pero si te notifican solo para la audiencia preliminar ya no tienes tiempo. Exacto, es eso. Entonces, pero después de la audiencia. por eso es que hay que aclarar. Pero igual para la preliminar debe citarlo a la Procuraduría cuando sean delitos de carácter patrimonial. Porque, por ejemplo, yo no voy a citar a la Procuraduría por una corrupción propia que es entre las partes. Un funcionario que le está quitando dinero a otro. Eso no voy a citar a la Procuraduría. Pero como dijo la doctora Jessie, por ejemplo, en los delitos de carácter patrimonial que se apropiaron de bienes del Estado, yo tengo que citar a la Procuraduría también como parte y
y ese puede ser parte considerando una cosa particular propia y dentro de los 5 días posterior a su notificación. Perfecto. Y fíjense, esto que es importante que no se les vaya a olvidar. Hay personas que se querellan, consideran una querella y tienen su condición de querellante, se les puede admitir. Llegó la preliminar, no consignaron acusación particular propia y tampoco consignaron un escrito de adhesión a la acusación fiscal, porque puede ser dos cosas. Si no estoy de acuerdo con algo de la acusación fiscal, yo consigno mi acusación particular propia, o me adhiero a consigno un escrito de adhesión dentro de los 5 días como víctima, estoy de acuerdo con la acusación particular, con la acusación del Ministerio Público. Si la víctima no hace esas dos circunstancias, se tiene como desistida la querella. Tácitamente se tiene como desistido porque no tiene interés en el proceso. Entonces pierde la cualidad de querellante. ¿Va a agregar algo respecto con eso? No, está bien, o sea, solamente era le iba a decir lo de los lazos, que son 5 días, pues Sí, la en el preliminar. caso de que por lo general la notificación aquí a la Procuraduría llega a la audiencia, para la audiencia preliminar, llega un día antes o el mismo día. Mira, tienes una audiencia mañana, y yo, mañana tengo 4, o sea, voy a hacer esto. En ese caso, desde ese momento de la notificación, pero la audiencia preliminar es mañana, igualito yo sigo contando con ese lapso de 5 días después de mi notificación para presentar la acusación particular. La Procuraduría puede solicitar la reapertura de ese lapso porque sería violatorio del derecho de la defensa y igualdad entre las partes. ¿Qué sucede? Después de control, por ejemplo, igual sucede con la defensa. La defensa lo notifican el día 19, un día antes de la audiencia preliminar. La defensa no contó con el lapso para interponer sus excepciones porque no tuvo acceso a su expediente. Ni siquiera para revisar el expediente. Nosotros podemos refijar nuevamente la audiencia para darle la oportunidad a la parte que interponga, por ejemplo, sus excepciones. En este caso, la víctima se dio por citada el último día y ya no tuvo su lapso para interponer su acusación particular propia, puede control refijar esa audiencia para garantizarle el derecho a la defensa y la igualdad entre las partes. Perfecto, porque muchas veces notifican y nosotros asistimos a la audiencia y ni sabemos qué está pasando. Si yo le pregunto a la fiscal, mire, ¿qué pasó para el delito? O sea, Y eso es otra momento, cosa también, que el fiscal del Ministerio Público debe trabajar de la mano con la Procuraduría. Y el fiscal a veces ni está pendiente de la Procuraduría y deberían trabajar de la mano. Inclusive, una vez que inicia una investigación, por ejemplo, por alguna apropiación, el fiscal debería notificarla a la Procuraduría para que tenga participación en la investigación, porque a lo mejor los procuradores tienen información que puedan aportar al proceso y solicitan diligencia de investigación a la Fiscalía, pero el fiscal, eso ya puede ser parte del Ministerio Público, que lamentablemente hace caso omiso a eso. Pero debería ser así. Yo creo que desde ese punto está fallando todo porque nosotros absolutamente nada, ni tenemos acceso al expediente. Cuando nos notifican 2 días antes, llegamos allá perdidos y yo tengo que preguntar en el momento de la audiencia, cuéntame cuál es el delito. O sea, échame el cuento qué fue lo que pasó aquí, porque yo no tengo acceso al expediente días antes de eso, de la notificación, pasó 1 o 2 días. O sea que entonces aquí ya estoy viendo que la responsabilidad prácticamente de informarnos que inició una investigación debería ser el Ministerio Claro, Público. porque el fiscal es quien lleva la investigación. Exacto. El juez de control solamente es un árbitro y controla la fase de investigación, pero igual sucede con la audiencia de presentación, el juez no está obligado a llamar a la víctima porque la víctima por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, unas lesiones. El Ministerio Público, si quiere que asista a la víctima, porque el juez solamente en la audiencia de presentación va a decidir acerca de si la prevención es flagrante o no es flagrante, si hay la precalificación de los hechos, la medida de coerción, el procedimiento a seguir y más nada. Ahora, ¿qué pasa? Que si el Ministerio Público quiere que esté presente la víctima, ¿quién debe traerlo? Porque quien garantiza los derechos de la víctima es la Fiscalía. Entonces, yo quiero que garantice los derechos, por ejemplo, un delito de carácter patrimonial, yo quiero que lleve un acuerdo reparatorio, yo fiscal, llevo a la víctima. Pero lamentablemente no sucede, muy pocas veces. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Quedaron claros como el agua? Lo del río Apure. No, como cristal mejor, porque así como la del río Apure. Bueno, excelente. Debo concluir porque el resumen que hicieron del proceso penal excelente, o sea, maravilloso lo que hicieron, o sea, no se omitió ningún punto desde que inicia el proceso penal hasta que finaliza, hasta el momento de la sentencia, sea absolutoria o condenatoria, o sea, fue en este pequeño momento que serían como
4 horas académicas se explicó muy bien lo que es el proceso penal venezolano, el procedimiento del proceso penal Y venezolano. sería inclusive bueno que el día de mañana también inviten a las partes de ejecución también, porque el proceso no muere ahí para mí, el proceso sigue porque viene la ejecución de la sentencia, inclusive por ejemplo, el día de mañana por ejemplo, estar pendiente de la ejecución de la sentencia, del pago de las multas, porque por ejemplo los delitos de corrupción se imponen multas. Y yo creo que Y nosotros, nosotros o sea, desde que nosotros llegamos aquí, desde que yo llegué a la sala, me dicen, dentro de tus funciones está seguir hasta la sentencia. Entonces yo digo, ok, cuando pasa ejecución, ¿pagan o no pagan la multa? O sea, nosotros no sé. Y más Sí, que ustedes representan al Estado, Sí, y exacto. nosotros las multas las imponemos que salen al fisco nacional, o sea, al Estado. O sea, ustedes deberían verificar si de verdad se está haciendo el resarcimiento del daño. Exacto, entonces allí habría que pasar a la fase de ejecución también, estar atentos pues nosotros como parte de nuestras funciones. Claro. Sí, a ver si se cumplió con lo acordado. Exacto. Y O sea, para la gracias, fecha que se haya cumplido. Sí. Bueno, por último Gracias. quisiera que lean allí donde dice que si quieres lograr algo, pon todo tu empeño en ello, todo lo que esté a tu alcance, hazlo con empeño, ¿ves? O sea, no lo hagas por hacerlo, sino con el empeño que esté. Y Efesios 5, capítulo 15, 16, 17 dice, mirad pues con cuidado como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido del cual es la voluntad del Señor. Amén. Bueno, estimados compañeros, sin más nada que agregar, me despido de ustedes. Un placer haber estado con ustedes, Gracias a ustedes, doctor. de Un verdad. placer, doctora. Buenísimo, el doctor les está entregando un certificado aquí. Préstame para tomar la foto de ahí, para tomar la foto de ahí. No se vaya. Ah, por favor. Préstame para tomar foto del tuyo, jefe, porfa. No, para tomar foto del tuyo. Siénteme aquí. Ajá, para entregarle el certificado al doctor. José Antonio, en nombre de la Procuraduría, en nombre del doctor José Antonio, en nombre de todos los funcionarios y compañeros que tienen una gran familia, le damos primero las gracias por oír, ¿verdad? Segundo, espero que no se repita. Y tercero, no se pierdan de aquí, que este también, usted forma parte ahora de esta familia. Sí, estamos a la orden. Agarra, ahí, doctor, allí. Por aquí. Por aquí. Con la doctora. Doctora Jessica, mi amiga, colega en el derecho en la universidad. En nombre también del doctor José Antonio Teociar, le entrego un certificado y en nombre de todos estos participantes. Gracias. Para que sigan y no nos abandonen. Bueno. Gracias. Por aquí otro presidente. Ay, gracias. Eso, para ver una foto con su certificado. Ok, si quieren se pueden colocar allí. Regálanos una foto de los tres. Ay, Por favor. ¿De qué? Pónganse por aquí, por favor. Ay, o sea, que tienes que ponerte toda la ropa, toda la misma ropa toda la vida Para que lo agarra. Sí. Ok. Espero disfruten, gracias. Espero disfruten, gracias por haber venido, por la clase. Bueno, no hay problema. Aquí estamos. Muchas gracias. Vamos a cortar esto. Claro, No cambia, pero ya.